En lo alto del monte Nebo, donde el viento acaricia las rocas y el horizonte se funde con el cielo, ocurrió una de las batallas más misteriosas de toda la Biblia. No hubo espadas, ni fuego, ni ejércitos. Solo silencio, una sombra descendiendo, y una voz celestial que detuvo al enemigo. ¿Por qué Lucifer quiso reclamar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué el príncipe de las tinieblas abandonó su trono de oscuridad solo para pelear por un cadáver? Lo que estás a punto de escuchar no es una metáfora. Es un hecho oculto en un solo versículo de la Escritura, un fragmento tan breve que muchos creyentes jamás lo han notado. Judas 1:9. Allí se menciona una batalla que el cielo recuerda y el infierno teme. Imagina esto: el cuerpo de Moisés yace oculto en una tumba que nadie conoce. Dios mismo lo enterró. Pero mientras el polvo cubría su carne, el infierno ya había tomado nota. Lucifer, el mismo que había visto el rostro de Dios, descendió con ira y propósito. No buscaba redención ni venganza, sino dominio. Quería el cuerpo del profeta que habló con Dios cara a cara. No porque quisiera honrarlo, sino porque sabía que su cuerpo guardaba algo más que polvo, guardaba gloria, historia y promesa. Si lograba corromperlo, podría distorsionar la ley, engañar al pueblo y reclamar autoridad sobre lo santo. Y justo en ese instante, cuando el cielo parecía callar y el infierno sonreía, un resplandor rompió la oscuridad. Una presencia descendió como relámpago. Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, había llegado. No vino con una espada levantada ni con gritos de guerra. Vino con autoridad. Una autoridad que no nace de la fuerza, sino del trono de Dios mismo. Y frente a Lucifer, pronunció solo una frase: «El Señor te reprenda». Con esas palabras, todo el poder de la rebelión se desplomó como ceniza ante la luz. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después revela un secreto que cambiará la forma en que entiendes la guerra espiritual, el propósito de Dios y la manera en que el cielo protege aquello que le pertenece. Este no es solo un relato antiguo. Es una advertencia y una promesa viva. Así que si alguna vez sentiste que el enemigo quiso reclamar algo que Dios ya te entregó, tu vida, tu paz, tu propósito, este video te mostrará que hay una voz que todavía defiende lo tuyo desde el cielo. No te vayas. Lo que estás a punto de descubrir te hará entender por qué, cuando Dios reclama algo, ni siquiera el infierno puede tocarlo. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte del monte Nebo. La brisa levantaba el polvo del desierto y las sombras se alargaban sobre las piedras. Moisés subía lentamente, con el bastón en la mano y la mirada fija en la línea dorada donde el cielo se encontraba con la tierra. No era un viaje cualquiera. Era su último ascenso. Su corazón sabía que esa caminata no terminaba en una cima, sino en la eternidad. Durante 40 años había guiado a un pueblo rebelde a través del fuego, la escasez y la guerra. Había visto abrirse el mar, caer el maná, surgir agua de una roca. Había hablado con Dios en el Sinaí y había sentido el temblor de la voz divina retumbando en su pecho. Ningún hombre había estado tan cerca del cielo mientras aún respiraba sobre la tierra. Pero aquel día, en las alturas de Moab, Dios mismo le dijo: «Sube a este monte, mira la tierra prometida, pero no entrarás en ella». Desde lo alto, Moisés contempló el valle del Jordán extendiéndose como una cinta de luz. Los campos verdes, las colinas de Judá, el mar brillante al fondo. Era la tierra por la que había luchado toda su vida, pero que nunca pisaría. Sus ojos no estaban apagados, ni su cuerpo cansado. Deuteronomio dice que su vista no se había debilitado, ni su fuerza se había ido. No era la muerte la que lo buscaba, era el llamado de Dios el que lo reclamaba. El viento cambió. Un silencio sobrenatural envolvió la montaña. No había sacerdotes, ni trompetas, ni lamentos. Solo el profeta y su creador. La escritura no registra sus últimas palabras, pero uno puede imaginar que fue un suspiro de gratitud, una despedida suave entre amigos que se habían conocido en lo más profundo del misterio divino. Y en un instante, Moisés dejó de respirar. No fue un cuerpo que cayó por debilidad, fue un alma que fue retirada con delicadeza. La tierra guardó silencio. Incluso los ángeles detuvieron su vuelo. Entonces ocurrió algo que nunca había sucedido antes en la historia humana. Dios mismo descendió para enterrar a su siervo. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34:6. No un hombre, no un profeta, no un ejército. Dios mismo fue el sepulturero de su amigo. Imagina esa escena: el Todopoderoso, el que creó galaxias con un susurro, inclinándose para depositar el cuerpo de un hombre en la tierra. No hay mayor honor. No hay funeral más santo.
Pero ese acto divino escondía un misterio. Si Dios enterró a Moisés con sus propias manos, ¿por qué ocultar su tumba? ¿Por qué mantener en secreto el lugar donde descansaba el profeta más grande de Israel? La respuesta no está solo en la idolatría del pueblo, aunque ciertamente era una razón, sino en algo más profundo, algo que resonaba en los cielos y en el infierno. Porque mientras Dios sellaba la tierra sobre el cuerpo de Moisés, una mirada oscura observaba desde la distancia. Lucifer sabía que algo trascendental acababa de ocurrir. Sabía que aquel cuerpo tenía un propósito que aún no había terminado. Para el cielo, Moisés había completado su misión. Para el infierno, su cuerpo representaba una oportunidad. El enemigo sabía que el hombre que había hablado con Dios frente a frente, que había sostenido las tablas de la ley y visto la gloria divina, no podía desaparecer sin dejar un eco. Y ese eco era poderoso. Porque el cuerpo de Moisés no era como los demás. Había sido tocado por la presencia divina, iluminado por la gloria de Dios. En vida, su rostro había brillado con tal intensidad que Israel le pidió cubrirlo con un velo. Esa luz no desapareció al morir. Permaneció en su carne, como un vestigio de lo eterno. Y Lucifer lo sabía. Mientras los cielos sellaban el sepulcro, la tierra tembló. Fue como si el universo contuviera la respiración. El acto más íntimo entre Dios y su siervo estaba siendo observado por ojos que nunca deberían haber mirado. Porque en el mundo invisible, nada pasa desapercibido. Los ángeles lo sabían. Los demonios lo sabían. Y Lucifer, el caído, ya había tomado su decisión. Moisés podía haber muerto, pero su cuerpo era un trofeo que el enemigo deseaba. Un cuerpo que había caminado entre el fuego de la gloria divina, un cuerpo que había tocado lo sagrado, un cuerpo que representaba obediencia, ley y poder. El silencio en la montaña era engañoso, porque aunque nadie lo veía, algo se acercaba. Desde las profundidades del abismo, una presencia se movía. El aire comenzó a enfriarse. La sombra de una figura se elevó sobre el horizonte, y el monte Nebo, que había sido testigo de milagros, se convertiría en campo de batalla entre la luz y las tinieblas. Moisés ya no respiraba, pero su cuerpo seguía siendo territorio sagrado. Y el enemigo estaba a punto de intentar profanarlo. Así comenzó el misterio. La muerte del profeta no fue el final de su historia. Fue la apertura de una guerra invisible. Porque donde Dios coloca su sello, el infierno siempre intenta romperlo. Y en aquella tumba escondida, bajo la mirada eterna del cielo, estaba a punto de revelarse una verdad que pocos entenderían. Incluso después de la muerte, lo que pertenece a Dios sigue siendo suyo. Moisés fue llamado a descansar, pero su cuerpo se convertiría en la prueba de que la autoridad divina no termina con la vida, ni puede ser reclamada por el enemigo. La noche cayó sobre Moab con un silencio antinatural. No era el silencio de la calma, sino el de una respiración contenida antes del desastre. La luna se alzó pálida sobre el monte Nebo, iluminando la tierra recién removida donde el cuerpo de Moisés yacía oculto. El aire era denso, inmóvil, pesado. Ni el viento osaba soplar. Los ángeles que habían presenciado la sepultura divina se habían retirado, y por un breve instante, la creación parecía dormir. Pero no todos descansaban. En lo profundo, algo despertó. Desde las regiones de la oscuridad eterna, una presencia comenzó a ascender. No era ruido, ni luz, ni sombra. Era algo más antiguo, más frío, más consciente. Lucifer, el portador caído de la luz, abandonaba su trono de sombras. No necesitaba alas para moverse, porque el aire mismo se abría ante su paso. No necesitaba llamas, porque su sola presencia traía el reflejo distorsionado de lo divino. Donde él caminaba, la tierra se marchitaba. Donde miraba, la luz retrocedía. Sus pasos no resonaban sobre el suelo, pero cada roca parecía encogerse a su paso. El valle de Moab se oscureció, y los animales huyeron en silencio. La hierba se inclinó como si sintiera temor. Lucifer no venía acompañado. No necesitaba legiones. Venía solo, porque esta misión era personal. En sus ojos ardía una mezcla de ira y deseo. Un fuego que recordaba el brillo de su antigua gloria, pero corrompido por la soberbia. Ante él se extendía la montaña donde el Creador mismo había descendido. En su mente resonaban palabras que nunca olvidó. ¿Quién como Dios? Una herida abierta que jamás cicatrizó. Lucifer conocía el significado de aquel entierro. Sabía que Dios no había enterrado a Moisés para ocultarlo del hombre, sino para preservarlo de él. Y lo que Dios preserva, el infierno lo anhela. Porque el enemigo no soporta ver algo guardado bajo la voluntad divina. No busca robar oro ni coronas, sino símbolos,
trofeos del reino. Y aquel cuerpo representaba obediencia, autoridad y comunión con Dios. 3 cosas que Lucifer había perdido y odiaba con cada fibra de su ser. Cuando llegó al lugar del sepulcro, el ambiente cambió. El aire tembló. Era como si la tierra misma reconociera quién estaba allí. Las piedras vibraban, el polvo se elevaba lentamente, y un resplandor oscuro emergía de su cuerpo, una luz invertida, nacida del orgullo. Sus alas, una vez blancas como el fuego, ahora se veían como humo brillante, un reflejo de lo que alguna vez fue. Su mirada se clavó en el suelo, y murmuró con desprecio: «Así que aquí lo escondiste». Su voz no necesitaba volumen. Cada palabra era un eco que se deslizaba en el viento, llenando el valle con su veneno. Lucifer extendió la mano. La tierra respondió con un gemido bajo. Una grieta fina recorrió la roca como una serpiente. Él sonrió. Nadie entierra lo que no teme perder. Su sonrisa no era de alegría, sino de conocimiento. Sabía que lo que Dios guarda tiene un propósito. Y él estaba dispuesto a destruirlo, aunque el precio fuera una nueva guerra. La oscuridad comenzó a moverse a su alrededor como un manto viviente. Pequeñas luces, como brasas, parpadeaban en el aire, los restos de su antigua gloria, ahora convertidos en ecos corrompidos. Se arrodilló frente al suelo y posó su mano sobre la tierra que cubría el cuerpo del profeta. De inmediato, una oleada de energía recorrió su brazo. Era la huella de lo divino, un poder puro, inquebrantable. Lucifer retrocedió, sorprendido. Aquello no era solo un cuerpo. Era un sello, un recordatorio de su derrota. Por un instante, su rostro se endureció. Recordó el día en que fue expulsado. El rugido de los truenos, la espada ardiente de Miguel, el abismo abriéndose bajo sus pies. Cada momento de su caída revivía con dolor y furia. Y ahora, frente a ese monte, comprendía que aquel entierro no era una humillación, sino una declaración. Dios le estaba recordando que la autoridad divina no muere, ni siquiera cuando el cuerpo perece. Que la fidelidad de un siervo trasciende la muerte. Que la santidad no puede ser corrompida. Pero Lucifer no aceptaba perder. Nunca lo hizo. Así que habló, no al cielo, sino al vacío. Si él te pertenece, entonces que tu guardián baje a reclamarlo. Sus palabras resonaron en los ecos del valle. Era una provocación, un desafío. El mismo tono que usó cuando tentó a Eva en el jardín, cuando exigió a Job ante el trono celestial. Lucifer sabía cómo invocar la atención divina. Y esta vez, no tendría que esperar mucho. El aire cambió. Primero, una vibración sutil, como si el sonido se retirara del mundo. Luego, una presión en el pecho, una sensación de majestad pura acercándose. Los cielos no se abrieron con truenos ni relámpagos. Fue algo más profundo, como si la atmósfera se inclinara en reverencia. Lucifer lo sintió antes de verlo. La luz apareció sin aviso, un resplandor blanco y dorado que no provenía del sol, sino del corazón del cielo. Los contornos del monte Nebo se incendiaron con brillo celestial. El polvo se levantó, las sombras huyeron, y el silencio se rompió. Miguel había llegado. El contraste era absoluto. Frente a Lucifer, que emanaba oscuridad viva, se alzaba una figura radiante. No necesitaba presentaciones. Su sola presencia era reconocimiento. Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, el guardián de Israel, el guerrero de la palabra. Sus ojos eran como relámpagos contenidos, su rostro como el fuego cubierto por misericordia. Su armadura brillaba con reflejos del cielo, y cada paso suyo hacía temblar la tierra. No era arrogancia, era autoridad. Y Lucifer, aunque sonreía, lo sentía. Sabía que había llegado el límite de su intento. Los dos permanecieron frente a frente, sin hablar por un instante. Dos antiguos rivales, dos fuerzas eternas que se conocían demasiado. Entre ellos, el cuerpo de Moisés. Silencio. Tensión. Eternidad contenida en un solo momento. Lucifer fue el primero en hablar. Su voz era seda afilada. No puedes ocultar para siempre lo que pertenece a la muerte. Miguel no respondió. Sus ojos no se apartaron de él. La atmósfera ardía entre ambos, como si la creación misma esperara una orden. Y entonces, Lucifer dio un paso adelante, su manto de sombras ondulando en el aire. Él desobedeció, golpeó la roca, falló a su Dios. Me pertenece. Miguel alzó su rostro, y la luz que emanaba de él cubrió el valle. No habló aún, pero su silencio fue más fuerte que cualquier grito.
Era el silencio de quien tiene la verdad de su lado. Lucifer lo miró con desprecio. «¿No vas a responderme?», preguntó con burla. Miguel dio un paso adelante. El suelo se iluminó bajo sus pies. Y finalmente, habló con una voz que no era suya, sino del cielo: «El Señor te reprenda». La frase retumbó en el aire. No fue solo sonido. Fue poder. Cada palabra llevaba la firma del trono divino. El eco atravesó el valle, desintegrando la oscuridad. Lucifer retrocedió un paso, su sonrisa se borró. No porque temiera a Miguel, sino porque reconocía la autoridad detrás de esas palabras. Era la voz que lo había expulsado del cielo una vez. Era la voz que aún tenía poder sobre él. El valle quedó envuelto en luz. Las sombras huyeron. La presencia del mal se desvaneció como humo. Y mientras el eco de esas palabras seguía vibrando en la montaña, Miguel descendió la mirada hacia el suelo, donde el cuerpo de Moisés descansaba intacto. La batalla no había sido física. Fue una batalla de autoridad. Y Dios había vencido otra vez. El eco de las palabras «El Señor te reprenda» aún vibraba entre las rocas del monte Nebo. El aire parecía haberse solidificado, y la tierra, inmóvil, contenía el peso de la autoridad divina. Lucifer retrocedió un paso, no por temor físico, sino porque aquella frase había atravesado su esencia. Era más que una orden, era una sentencia. Miguel permanecía de pie, imponente, sin espada desenvainada, sin gritar, sin amenazar. La luz que emanaba de su ser bastaba para dejar claro que el cielo mismo había hablado. Durante un instante, ambos quedaron frente a frente. Dos antiguos príncipes, dos exiliados de mundos opuestos. Miguel, fiel a la obediencia; Lucifer, consumido por la rebelión. El viento comenzó a soplar de nuevo, como si la creación despertara lentamente del estupor. El polvo se arremolinó en círculos alrededor de ellos, y el suelo tembló con un murmullo profundo. Las fuerzas invisibles del universo observaban. No era una batalla física, sino una confrontación de voluntades. En el silencio, se oía la historia del cielo entero, la obediencia enfrentándose al orgullo. Lucifer fue el primero en romper el mutismo. Su voz, grave y resonante, arrastraba el veneno del orgullo. «Eso es todo, 3 palabras y nada más. ¿Dónde está tu espada, Miguel? ¿Dónde está tu fuego? ¿Temes pelear conmigo?». Miguel no respondió de inmediato. Su mirada no contenía odio, sino compasión firme. En su voz no había gritos, solo verdad. «No temo pelear contigo, Lucifer. Pero el cielo no discute con la oscuridad. El cielo ordena. Y tú conoces esa voz». Lucifer sonrió, pero su sonrisa temblaba. «Ordena, siempre ordena». Eso fue lo que me llevó a caer. Servir, obedecer, inclinarme. Me negué a arrodillarme ante criaturas de barro, y ahora mirarte me recuerda lo que perdí. Miguel inclinó la cabeza, sin altivez. «No perdiste el trono. Perdiste la luz». La frase fue simple, pero cada palabra pesó como una sentencia eterna. El brillo que rodeaba a Miguel se intensificó, bañando el valle con una claridad dorada que ardía contra la piel del caído. Lucifer cerró los ojos, intentando resistir la quemadura de aquella pureza. «Deja de hablar de luz. Esa luz ya no me hiere, Miguel». «Entonces, ¿por qué cierras los ojos?», replicó el arcángel. El silencio volvió. La tensión era palpable. El suelo entre ellos parecía dividido por una línea invisible. Un lado ardía con la gloria del cielo, el otro exhalaba el frío del abismo. Entre ambos, el cuerpo de Moisés, inmóvil, sellado, protegido. Lucifer lo observó con odio disfrazado de fascinación. «No entiendes lo que estás defendiendo», dijo, bajando la voz. «Ese hombre me pertenece. Falló. Dudó. Golpeó la roca. Desobedeció. El mismo Dios que ahora lo guarda, lo castigó una vez. ¿Y tú te atreves a desafiar mi derecho?». Miguel dio un paso adelante, el suelo brillando bajo sus pies. El castigo no revoca la gracia. El error no anula la promesa. Él pertenece al Señor, no a ti. Ni siquiera la muerte puede cambiar eso. Lucifer frunció el ceño. «¿Gracia? Palabra vacía. Yo fui el primero en reflejar la gloria, el primero en cantar ante el trono. Y sin embargo, Él eligió a ellos, a los frágiles, a los que sangran. ¿Y tú? Tú sigues siendo su mensajero mudo». Miguel respondió con serenidad: «Prefiero ser un mensajero mudo de la verdad que un eco perpetuo de la mentira». Un destello de ira recorrió el rostro de Lucifer. «Cállate,
rugió, y el aire estalló con una onda de energía oscura. El valle entero se estremeció. Las piedras se levantaron en el aire, suspendidas por la fuerza de su ira. Miguel levantó una mano, y con un solo gesto, la luz disipó la oscuridad. La onda se desintegró como humo bajo el sol. Lucifer jadeó, no por agotamiento, sino por frustración. Siempre interponiéndote entre mi voluntad y la suya, desde el principio. En el cielo, en la tierra, y ahora en este maldito valle. Miguel lo observó con calma. No me interpongo. Solo cumplo el mandato. Este cuerpo no es un trofeo, es un testimonio. Tú quieres corromper lo que Dios ha sellado. Pero hay cosas que no te pertenecen, y esta es una de ellas. Todo lo que muere me pertenece, replicó Lucifer con voz rota, porque la muerte es mi terreno. La tumba es mi reino. Y ese cuerpo está muerto. Miguel alzó su rostro hacia el cielo. No. Ese cuerpo descansa. Hay una diferencia. Las palabras resonaron como trueno. Lucifer comprendió el mensaje oculto. Moisés no estaba en las manos de la muerte, sino en la custodia de Dios. El enemigo se movió, furioso, intentando rodear el sepulcro. Pero cada paso que daba, el suelo se iluminaba con la huella de la presencia divina. Miguel extendió su mano. No en violencia, sino en decreto. Retrocede. No porque yo te lo diga, sino porque el Señor lo ha determinado. Y en ese instante, la autoridad celestial descendió con una fuerza indescriptible. No fue un relámpago ni un terremoto, fue algo más absoluto, la certeza de una orden divina ejecutada. Lucifer se detuvo. No podía avanzar. La barrera no era visible, pero era impenetrable. Su rostro se torció en un gesto de impotencia y furia. Siempre lo mismo. Su palabra contra mi libertad. Miguel lo miró y respondió, no es su palabra contra ti, Lucifer. Es su palabra por encima de ti. Y eso nunca cambiará. Por un momento, el cielo pareció respirar. La tensión comenzó a disiparse. Lucifer bajó la mirada, sus ojos ardiendo de orgullo herido. Sabía que había perdido otra vez. Sabía que aquel cuerpo no le pertenecía. Pero aún así, murmuró, no puedes protegerlo para siempre. Miguel respondió sin dudar, no necesito hacerlo para siempre. Solo hasta que su propósito se cumpla. Lucifer alzó una ceja, intrigado. ¿Propósito? Está muerto. No hay propósito en un cadáver. Miguel sonrió con serenidad. Eso crees tú. Pero un día, él volverá a aparecer. No como símbolo de derrota, sino como testimonio de la gloria que tú rechazaste. Lucifer retrocedió. Esa frase lo atravesó. Porque sabía lo que significaba. Sabía que siglos después, Moisés aparecería nuevamente, en el monte de la Transfiguración, junto a Elías y Jesús, hablando con el Hijo del Hombre sobre la redención. Aquel cuerpo que intentó profanar sería testigo de la victoria divina. Y con esa comprensión vino el dolor, el recordatorio de su propia pérdida eterna. La luz en el valle comenzó a desvanecerse suavemente. Miguel bajó la vista una vez más hacia el cuerpo del profeta. Se inclinó y extendió su mano, no para tocarlo, sino para sellarlo con una última oración. Lo que es del Señor, permanece del Señor. Lo que Él guarda, ningún enemigo puede reclamar. Lucifer lo miró con odio silencioso. No había nada más que decir. Con un último destello oscuro, desapareció entre las sombras, como humo arrastrado por el viento. El silencio volvió a cubrir la montaña. Miguel se mantuvo allí por un tiempo, vigilante. El amanecer comenzaba a pintar el horizonte con tonos dorados. La guerra había terminado, pero el mensaje quedaría grabado para siempre. Cuando el cielo pronuncia su palabra, ninguna oscuridad puede contradecirla. El arcángel alzó su rostro al cielo y dijo en voz baja, la obediencia es la verdadera victoria. Y entonces, se marchó. Solo quedó la luz, el eco de la gloria divina, y el cuerpo sellado de un profeta que, incluso muerto, seguía siendo parte de la historia viva de Dios. Lucifer no descendió por curiosidad ni por venganza. Lo hizo por cálculo. Cada movimiento suyo responde a una estrategia precisa, distorsionar lo que Dios santifica. Por eso vino por el cuerpo de Moisés. No era un cadáver más, era un símbolo, una señal viva del pacto entre el cielo y la tierra. Y si lograba corromper esa señal, podría alterar la percepción de millones de almas. Porque el enemigo no lucha solo por almas, lucha por significados. Primero, el pacto. Moisés no solo fue un profeta, fue el mediador de la ley. El hombre que vio el fuego de Dios,
que escuchó su voz en el Sinaí, que bajó con tablas grabadas por el mismo dedo del Todopoderoso. Ese cuerpo había llevado las tablas de la ley, había sentido el peso del pacto en sus manos. Si Lucifer conseguía corromperlo, podría profanar la memoria del pacto, convertir la obediencia en esclavitud, la ley en condena. Sabía que Israel era propenso a la idolatría, que bastaba un objeto, un altar, una reliquia, para desviar el corazón. Si lograba exponer el cuerpo de Moisés, el pueblo construiría templos en su nombre, no en el de Dios. Y así, lo santo se convertiría en prisión. Por eso, el cielo enterró al profeta en secreto. Segundo, la gloria. Moisés fue el único hombre cuyo rostro resplandeció tanto por la presencia divina que tuvo que cubrirlo con un velo. Esa luz no era metáfora, era real. La gloria de Dios impregnó su piel, su carne, su mirada. Lucifer, que alguna vez fue llamado portador de luz, ahora deseaba profanar esa luz. Quería burlarse del reflejo que ya no poseía. Imagina el símbolo, el ángel caído mostrando el cuerpo del hombre que caminó dentro de la nube, diciendo con burla: «He aquí vuestro siervo, entregado a la corrupción». Transformar lo glorioso en profano, lo santo en espectáculo, la luz en sombra. Esa era su venganza. Tercero, la profecía. Lucifer no conoce el futuro como Dios, pero lo intuye. Percibe patrones, reconoce los ritmos del plan divino. Había visto cómo Dios preservaba ciertos cuerpos, ciertos lugares, ciertos nombres, para propósitos futuros. Y entendió que el cuerpo de Moisés no era el final, sino parte de algo más grande. Intuyó que un día, ese cuerpo volvería a aparecer en una escena celestial. Y tenía razón. Siglos después, Moisés se manifestaría en el monte de la Transfiguración, junto a Elías y Jesús, hablando con el Hijo de Dios sobre su sacrificio. Lucifer lo sabía. Y si lograba corromper ese cuerpo, podría alterar el mensaje profético que conectaba la ley, Moisés, los profetas, Elías, y la gracia, Cristo. Esa conexión era la base del Evangelio. Él quiso romperla antes de que ocurriera. Cuarto, la imitación. El infierno no crea, solo imita. Si el cielo santifica reliquias, el enemigo fabrica fetiches. Si el cielo establece altares, él levanta ídolos. Si el cielo honra la memoria, él la convierte en superstición. Quería que el cuerpo de Moisés se transformara en el centro de un culto falso, un lugar de peregrinación que reemplazara al Dios invisible por un símbolo visible. Lucifer siempre usa el mismo truco, transformar lo eterno en tangible, para que los hombres adoren lo que pueden tocar y olviden lo que deben creer. Esa era su meta. Crear religión sin presencia. Fe sin espíritu. Quinto, la acusación. Lucifer no solo roba, también acusa. Es su especialidad. El libro de Apocalipsis lo llama el acusador de los hermanos. En su lógica, si Moisés había fallado, y ciertamente lo había hecho al golpear la roca, entonces merecía la muerte y la deshonra. Falló, habría dicho el enemigo. No obedeció. Desafió a su Dios. Me pertenece. Pero la gracia no opera bajo esa lógica. El castigo no anula la elección. La desobediencia no cancela el propósito. Dios mismo enterró a Moisés como declaración pública ante el infierno: aún su cuerpo me pertenece. El cielo lo reclamó con sus propias manos. Esa tumba oculta era una sentencia contra la acusación eterna. Sexto, la memoria. Lucifer sabía que el cuerpo de Moisés era más que polvo. Era historia. Y quien controla la historia controla la fe. Si lograba apropiarse de su cuerpo, podría manipular la narrativa, alterar el recuerdo colectivo de Israel. En lugar de un Dios que rescata, el pueblo recordaría a un héroe caído. En lugar de obediencia, celebrarían rebeldía. Las generaciones cantarían sobre Moisés el hombre, no sobre el Dios que lo envió. Porque la idolatría siempre comienza cuando el símbolo eclipsa a su creador. Por eso Dios ocultó la tumba, para que la memoria del pueblo mirara al cielo, no a la tierra. Séptimo, la muerte misma. Lucifer consideraba la tumba su dominio. Pero aquella sepultura era diferente. No fue abierta por hombres, sino sellada por Dios. Y eso alteraba su lógica. El enemigo reclamaba que la muerte era su territorio, pero en ese momento descubrió algo que no esperaba, que incluso dentro de la muerte, Dios podía seguir reinando. Que el polvo de los justos no le pertenece al infierno, sino al Creador que lo formó. Que la tumba, cuando es tocada por las manos de Dios, deja de ser prisión y se convierte en altar. Por eso la presencia de Miguel fue necesaria. No para pelear por un cadáver,
sino para reafirmar un principio eterno: el descanso no es derrota, es propiedad divina. Octavo, la esperanza. Si Lucifer lograba mostrar el cuerpo de Moisés corrompido, habría destruido la fe de una generación. Habría susurrado: ni siquiera el más grande fue guardado. Si él terminó en mis manos, ¿qué esperanza tienes tú? Pero Dios respondió con el gesto más contundente: enterró a su siervo él mismo y selló su descanso. Ese acto fue un mensaje al cielo y al infierno: mis siervos no terminan en vergüenza, terminan en mis manos. Por eso Judas 1:9 dice que Miguel no usó espadas, sino autoridad. Porque esta batalla no era por fuerza, era por derecho. Y el derecho le pertenece a Dios. Lucifer lo comprendió tarde. No luchaba por un cuerpo, luchaba por un precedente. Si hubiera ganado, habría establecido un reclamo sobre todo cuerpo muerto, sobre toda alma debilitada, sobre toda historia humana. Pero perdió. Porque el cielo no negocia propiedad. Y esa derrota selló su frustración eterna. Desde entonces, su estrategia es la misma: reclamar lo que no le pertenece. Repetir su antigua mentira: esto es mío. Pero el cielo tiene una sola respuesta: el Señor te reprenda. Piensa en esto. Moisés no vio esa batalla. Ya había partido. No pudo defenderse. Y aún así, el cielo envió a su príncipe guerrero a luchar por él. Esa es la esencia de la gracia. Dios pelea por ti incluso cuando ya no puedes hacerlo. Miguel no descendió por compasión, sino por decreto. Porque cuando Dios reclama algo, su palabra se convierte en muro de fuego. Lucifer no retrocedió ante un golpe, retrocedió ante una sentencia. El Señor te reprenda no era solo un rechazo. Era la reafirmación del dominio divino sobre la creación, sobre la muerte, sobre toda historia. Y lo más impresionante es que todo esto apuntaba a un futuro más grande. A un monte diferente, siglos después, donde Moisés volvería a aparecer junto a Jesús y Elías, en la cima de la transfiguración. Ese momento confirmó que Dios había guardado su cuerpo para gloria, no para corrupción. Lucifer quiso mostrar un cadáver. Dios mostró resurrección. Por eso la historia del monte Nebo no es solo sobre Moisés. Es sobre ti. Cada vez que el enemigo intenta reclamar tu pasado, tu propósito o tu identidad, repite el mismo patrón: acusar, distorsionar, exponer. Pero el cielo responde igual: proteger, sellar, redimir. El cuerpo de Moisés fue custodiado para enseñar que nada que Dios haya declarado suyo puede ser robado. Ni por la culpa, ni por la muerte, ni por el infierno. Lucifer quiso ese cuerpo porque sabía que era un recordatorio. Recordatorio de su derrota, de su pérdida, de su incapacidad de crear vida. Cada grano de polvo de Moisés era testimonio de algo que él nunca recuperaría: comunión. Y ese fue el golpe más duro. Porque no hay mayor castigo para el enemigo que ver cómo Dios honra a los suyos incluso después de la muerte. Así, lo que parecía una escena silenciosa en un monte perdido se convirtió en un decreto eterno. Miguel no descendió solo a proteger una tumba, sino a anunciar un principio universal: cuando el Señor reclama algo, lo guarda bajo su autoridad. Y lo que él guarda, ni la oscuridad ni el tiempo pueden reclamarlo. Por eso Judas 1:9 no es solo un versículo misterioso. Es un mensaje cifrado de victoria, la voz del cielo que responde a la acusación del infierno con 3 palabras que aún resuenan hasta hoy: el Señor te reprenda. Muchos han escuchado su nombre, pero pocos comprenden quién es realmente el arcángel Miguel. En la Biblia, su figura aparece en momentos donde la oscuridad parece ganar terreno, y sin embargo, cada vez que su nombre es mencionado, algo cambia: la autoridad de Dios se manifiesta. Miguel no es solo un mensajero, ni un guerrero con alas, es el símbolo de la justicia divina en movimiento. Donde él aparece, la voluntad de Dios se ejecuta sin demora. Su nombre, Micael, significa literalmente ¿quién como Dios? No es una pregunta, es una declaración. Un grito de guerra celestial que recuerda al universo quién tiene el poder supremo. Cada vez que Miguel actúa, esa frase retumba en los cielos: ¿quién como Dios? Es una afrenta directa al orgullo de Lucifer, quien precisamente cayó porque quiso ser como Dios. Por eso, cada intervención de Miguel es una herida abierta en el corazón del enemigo. Su mera existencia es una respuesta eterna al primer pecado del universo: la soberbia. En el libro de Daniel, Miguel aparece como el defensor del pueblo de Dios. Daniel 10:13 revela que cuando un mensajero celestial fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, fue Miguel quien descendió a ayudar. Esa escena muestra algo poderoso. Incluso entre los ángeles, hay jerarquías de autoridad,
y cuando la batalla espiritual se intensifica, el cielo envía a su general. No cualquiera, solo uno, Miguel. Su presencia simboliza intervención directa, juicio ejecutado y victoria asegurada. Más adelante, en Daniel 12:1, se dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No se levanta para traer paz, sino para defender. Donde Miguel se levanta, los enemigos del propósito divino caen. Él representa el brazo ejecutor del reino, el cumplimiento del decreto celestial en la guerra invisible. No pelea por impulso, sino por mandato. No actúa por emociones, sino por obediencia. Esa es su fuerza. En el libro de Judas, su aparición es breve pero demoledora. Un solo versículo, Judas 1:9, lo muestra enfrentando a Lucifer no con violencia, sino con autoridad. El Señor te reprenda. 3 palabras que contienen todo el poder del cielo. Miguel no discutió, no presentó argumentos, no recordó méritos. Su poder radica en lo que representa, no en lo que dice. Es la voz de Dios hablada a través de un mensajero perfecto. En Miguel no hay orgullo, solo función. No hay ego, solo propósito. Luego, en Apocalipsis 12:7, Miguel aparece por última vez en las Escrituras en un evento cósmico, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Allí se cumple el círculo. El mismo que defendió el cuerpo de Moisés en secreto, se levanta al final de los tiempos para enfrentar a ese mismo adversario públicamente. Lucifer, el dragón, pelea con toda su furia, pero es Miguel quien lo arroja a la tierra. No es coincidencia. Desde el principio hasta el fin, Miguel representa la voz de la obediencia venciendo la rebelión. Muchos teólogos han visto en Miguel más que un arcángel. Algunos lo asocian con una manifestación del poder directo de Cristo, una expresión militar del Verbo eterno. No porque sea divino por sí mismo, sino porque actúa en perfecta alineación con la divinidad. Su autoridad no es prestada, es canalizada. Cuando Miguel habla, la creación escucha la voz del orden celestial. Cuando él se mueve, los límites entre el cielo y la tierra se sacuden. No es casualidad que su nombre aparezca solo en momentos decisivos, donde la historia espiritual da un giro. Miguel es enviado cuando la palabra necesita ser defendida. Cuando el silencio celestial se convierte en decreto. Su armadura no está hecha de metal, sino de pureza. Su espada no es de fuego físico, sino de verdad. Cada movimiento suyo es justicia manifestada. En la visión de Juan, los ejércitos celestiales siguen su estandarte. Y es significativo que Miguel no pelee para ser visto. Siempre actúa en lo oculto, en el momento exacto, sin buscar reconocimiento. Su gloria no está en la victoria, sino en la obediencia. Porque en el reino, la verdadera fuerza no se mide por poder, sino por sujeción. Él obedece sin cuestionar. Y esa obediencia lo convierte en invencible. En la tradición judía, Miguel es el defensor de Israel. En la cristiana, es el protector de la iglesia. Pero más allá de las religiones, su papel representa un principio eterno. Dios nunca deja sin defensa lo que ama. Donde hay propósito, hay protección. Donde hay palabra, hay guardián. Donde hay promesa, hay Miguel. Es por eso que cuando Lucifer quiso reclamar el cuerpo de Moisés, no encontró resistencia humana, sino celestial. Porque Dios no siempre envía hombres a luchar sus batallas, a veces envía ángeles. La relación entre Miguel y Lucifer es más que enemistad. Es contraste absoluto. Lucifer representa el yo haré, Miguel representa el hágase tu voluntad. Uno actúa por deseo, el otro por obediencia. Uno busca ser adorado, el otro se inclina ante quien merece adoración. Uno quiso gobernar sobre el cielo, el otro defiende el cielo del que quiso gobernarlo. Esa es la esencia del conflicto eterno: orgullo contra sumisión, autonomía contra dependencia, rebelión contra orden. Por eso el grito de Miguel: ¿quién como Dios? No es solo su nombre, es una declaración de guerra constante contra todo intento de usurpar la gloria divina. Y lo más impactante es esto: cuando el creyente invoca el nombre de Miguel o medita en su historia, lo que realmente está recordando no es al ángel, sino al principio que representa. Cada vez que eliges obedecer cuando podrías rebelarte, actúas con el espíritu de Miguel. Cada vez que respondes con humildad ante la provocación del orgullo, participas de la misma victoria que él obtuvo en Nebo y en el cielo. Miguel no es solo un ser celestial, es un reflejo del orden que Dios quiere ver en su creación. Es el recordatorio de que el poder más grande del universo no se basa en dominar, sino en obedecer. Así, cuando Judas escribe su versículo, no lo hace para narrar un mito,
sino para enseñar una lección. Que el poder no está en gritar más fuerte, sino en hablar con autoridad. Que las batallas más grandes no se ganan con fuerza, sino con alineación. Que cuando dices el Señor te reprenda, no hablas como hombre, sino como embajador del reino. Y que cuando obedeces, aunque no entiendas, el cielo pelea por ti. Por eso, el día que Miguel descendió sobre el monte Nebo, no fue solo para proteger un cuerpo, sino para proclamar un principio eterno: la obediencia es la fuerza que sostiene el universo. Y mientras exista la soberbia, habrá un eco en el cielo que responderá con poder: ¿quién como Dios? Porque esa es la esencia de Miguel. No un nombre, no una historia, sino una verdad que ningún demonio, ni siquiera Lucifer, puede borrar. Lo que ocurrió entre Miguel y Lucifer sobre el cuerpo de Moisés no fue un hecho aislado del pasado. Fue una declaración eterna, una señal de que lo que Dios reclama, Él lo protege. Que incluso cuando tú no puedes pelear por ti mismo, el cielo tiene designado un defensor. Moisés no vio su propia batalla. Ya había partido. Y sin embargo, mientras su cuerpo descansaba, Dios peleaba por él. Ese es el mensaje escondido en Judas 1:9. El cielo pelea batallas que tú ni siquiera sabes que están ocurriendo. Cada día, en la vida de los creyentes, ocurre algo similar. Hay cosas que el enemigo intenta reclamar: tu paz, tu fe, tu propósito, tus promesas. Y lo hace del mismo modo que lo hizo con Moisés. No siempre con violencia, sino con acusación. Susurra: fallaste, desobedeciste, no mereces ser usado por Dios. Pero la respuesta del cielo sigue siendo la misma: el Señor te reprenda. No se trata de tu fuerza, sino de su palabra. No se trata de lo que hiciste mal, sino de a quién le perteneces. Moisés había fallado, sí, pero Dios seguía llamándolo mi siervo. Y eso bastaba para cerrar cualquier argumento del infierno. Esa es la esencia del Evangelio: Dios defiende a los suyos incluso después de la caída. Lucifer intentó reclamar a Moisés porque creía que el error lo había descalificado. Pero la gracia no se mide por errores, se mide por elección. Cuando Dios elige algo, lo respalda. Cuando lo respalda, lo protege. Y cuando lo protege, nadie puede arrebatarlo. Ese mismo principio aplica hoy. Cada vez que el enemigo te señala, Dios responde por ti. Tú puedes sentirte débil, pero hay una voz que todavía resuena en el cielo: el Señor te reprenda. Esas palabras no son antiguas. Siguen vigentes. Son una promesa viva. Moisés representa a todos los que han fallado, pero que siguen siendo reclamados por Dios. Su historia nos enseña que la muerte no fue derrota, sino transición. Que la aparente pérdida puede ser parte del plan de protección divina. A veces Dios esconde lo que es valioso para preservarlo del enemigo. Por eso hay promesas en tu vida que parecen enterradas. No están muertas. Están guardadas. Dios no las ha olvidado, las ha ocultado hasta que llegue el momento perfecto. Lo que Él entierra, no lo desecha, lo prepara. Así como enterró a Moisés, está guardando partes de ti que serán usadas para su gloria más adelante. El monte Nebo simboliza ese punto de quiebre entre el propósito cumplido y el propósito futuro. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su historia no terminó allí. Fue Dios quien decidió su descanso, y fue Dios quien continuó su legado. Lo mismo sucede contigo. Hay puertas que no se abren, sueños que parecen no cumplirse, y tú piensas que fallaste. Pero tal vez no estás siendo rechazado, sino reservado. Lucifer pensó que la tumba de Moisés era un final, pero era un principio invisible. Porque lo que el cielo entierra, el infierno no puede encontrar. Mira la profundidad de este mensaje. Lucifer peleó por un cuerpo, pero perdió una lección. Quiso reclamar la carne, pero no comprendió que el alma ya pertenecía a Dios. Quiso destruir la evidencia del pacto, pero no entendió que el pacto no se guarda en una tumba, sino en el trono. Así también intenta hoy reclamar tus restos, tus errores, tus ruinas, tus culpas. Se presenta ante Dios con listas de acusaciones, recordándole cada vez que tropezaste. Pero el cielo tiene la misma respuesta que Miguel pronunció aquella vez: el Señor te reprenda. 3 palabras que sellan tu destino y desarman cualquier acusación. El cuerpo de Moisés fue defendido porque su historia aún tenía propósito. Y lo mismo sucede contigo. Dios no ha terminado su obra. No importa cuántas veces el enemigo venga a reclamar lo que cree suyo, la respuesta divina no cambiará. Porque Dios no se retracta de lo que declara santo. Si una vez puso su nombre sobre ti, su sello sigue ahí.
Y ningún infierno puede borrar un sello que fue puesto por las manos del Creador. Esa es la verdadera seguridad del creyente, no que sea perfecto, sino que pertenece a aquel que sí lo es. Hay otro detalle poderoso: Moisés no escuchó las acusaciones del enemigo. No vio la batalla. No tuvo que defenderse. Fue Dios quien envió a Miguel. Así que cuando sientas que el enemigo está atacando tu nombre, tu fe o tu reputación, recuerda que no necesitas responder a todo. No todas las guerras se pelean con palabras. Algunas se ganan en silencio, confiando en que el cielo responde mejor que tú. Mientras tú duermes, el cielo lucha. Mientras tú callas, Dios habla. Mientras tú sientes que todo se desmorona, hay un Miguel intercediendo, sellando, protegiendo. Y al final, el enemigo solo escuchará esas mismas palabras que lo hicieron retroceder en Nebo: el Señor te reprenda. Este episodio también revela una verdad práctica: el enemigo no teme tus gritos, teme tu obediencia. No le asusta tu poder, le aterra tu sujeción. Porque cada vez que obedeces a Dios, repites el grito de guerra de Miguel: ¿quién como Dios? Cuando eliges la fe en medio del miedo, cuando eliges perdonar en lugar de odiar, cuando eliges seguir adelante pese al cansancio, estás pronunciando esa misma frase celestial. La obediencia, aunque parezca pequeña, sacude el infierno. Y cada acto de fidelidad se convierte en una respuesta directa al orgullo de Lucifer. Así que cuando sientas que algo te ha sido arrebatado, recuerda esta historia. Tal vez no lo perdiste. Tal vez Dios lo guardó. Moisés no fue abandonado, fue sepultado por las manos del Creador. No fue olvidado, fue escondido del enemigo. No fue derrotado, fue protegido. Y la misma protección que cubrió al profeta cubre hoy a cada hijo de Dios que confía en él. Porque si Dios peleó por un cuerpo sin vida, cuanto más peleará por un alma viva que lo adora. Por eso, cada vez que te sientas acusado, levanta la mirada y repite lo que dijo Miguel: el Señor te reprenda. No como una frase vacía, sino como una declaración de propiedad. Esa es tu defensa, tu escudo, tu victoria. Porque no peleas solo. Y aunque no veas el monte ni escuches las voces, hay una batalla ganada a tu favor. Si el cielo defendió el cuerpo de un hombre que ya no respiraba, defenderá tu propósito mientras aún respiras. Porque lo que es de Dios, lo que Él ha tocado, jamás podrá ser reclamado por el enemigo. Así que cuando escuches hablar del arcángel Miguel enfrentando a Lucifer por el cuerpo de Moisés, no lo veas como un relato lejano, sino como una promesa viva. Porque si Dios peleó por el cuerpo de su siervo, también pelea hoy por tu alma. Si envió a su príncipe guerrero para proteger lo que ya había muerto, cuanto más protegerá lo que aún tiene propósito. Este pasaje no es una historia perdida, es una revelación eterna. Dios nunca deja sin defensa lo que ama. A veces sientes que el enemigo te reclama, que tus errores son demasiado grandes, que tu fe se ha debilitado. Pero escúchame bien, no estás solo. Hay batallas que el cielo libra por ti sin que tú lo sepas. Hay acusaciones que el infierno lanza y que el cielo silencia con 3 palabras: el Señor te reprenda. Esa es tu sentencia de libertad. Ese es el sello que garantiza que ni la muerte, ni el pasado, ni el enemigo tienen derecho sobre ti. Cuando Dios dice es mío, nada ni nadie puede contradecirlo. Esta historia nos recuerda algo más grande: que la obediencia vence a la soberbia, que la humildad derrota al orgullo, y que el amor de Dios es una muralla impenetrable. Miguel no ganó con espadas, ganó con sumisión. Lucifer perdió no por falta de poder, sino por exceso de orgullo. Y esa sigue siendo la verdad de hoy. Cuando obedeces, vences. Cuando confías, triunfas. Cuando permaneces fiel, aunque no veas, participas del mismo poder que hizo retroceder al príncipe de las tinieblas. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Haz que otros recuerden que hay un cielo que pelea batallas invisibles a favor de los que creen. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad que busca la verdad oculta en las Escrituras. Porque cada historia, cada misterio, revela algo del poder, la justicia y el amor de Dios. Y nunca lo olvides: si Dios enterró a Moisés con sus propias manos, también sostiene tu vida con las suyas. Lo que Él reclama, nadie puede robarlo. Lo que Él protege, nadie puede tocarlo. Y lo que Él ama, ni siquiera el infierno puede reclamarlo. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.